una vez más al canal. Ya por fin estoy aquí de vuelta para poder grabar estos videos que son de bendición para sus vidas. El día de hoy traigo un tema súper interesante que, como ya pudieron ver en el video, se trata o estoy basándome en la prédica que hice por primera vez en mi iglesia. Pero antes de comenzar, tengo el gusto, el honor y la bendición de invitarlos a que por favor se suscriban en nuestro canal de YouTube y por supuesto que nos sigas en todas nuestras redes sociales como @JuventudValientePiso, donde podrás encontrar diferente contenido ideal para nuestra fe y nuestra vida como creyentes, para los jóvenes específicamente, pero bueno, también hay para todo tipo de edades. Así, sin más preámbulos, vamos a comenzar. La semana anterior a mi prédica, la prédica que el Señor me permitió llevar a mi iglesia, mi hermana Noelia, que es la otra que también aparece por este canal de YouTube haciendo contenido los días sábados en 5 minutos con nosotros, habló sobre el Espíritu Santo y sobre la importancia de que nosotros fuésemos conscientes de la relación que teníamos que tener con esa tercera persona de la Trinidad, con el Espíritu Santo, y cómo debíamos relacionarnos con Él y ver que Él era nuestro compañero de vida y el que dirigía nuestros pasos. Entonces, siendo conscientes de este tema que ya habló el día anterior, el Señor me llevaba al Éxodo capítulo 3, versículo 7, o mejor dicho, me llevaba a la historia del Éxodo, pero vamos a empezar a leer ese versículo que dice: y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El Señor me llevaba a esta historia porque estaba haciendo un estudio del libro de Éxodo, y me impactaba mucho este episodio que les voy a narrar en este pequeño video. Quiero que entiendan que Egipto tiene una importancia muy grande, simbólica para el pueblo de Israel. Egipto es esa tierra de esclavitud, esa tierra donde ellos eran obligados a trabajos forzosos, pero ellos clamaron a Dios. Clamaron a Dios en medio de su angustia, y Dios escuchó su clamor y les dio ese éxodo, les dio esa liberación del pueblo o de la nación de Egipto. Claramente esto, como lo estoy diciendo, es de forma muy resumida, porque hubieron acontecimientos puntuales y claves para que esa salida fuera o se diera, mejor dicho. Ok, leyendo este versículo que les leí al principio de Éxodo 3:7, dice que Jehová y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, he visto. Luego dice, he oído su clamor, he conocido sus angustias. O sea, Dios se enfoca en tres verbos, en tres palabras que llevan tres acciones diferentes, pero que al mismo tiempo tienen un objetivo muy similar, que es conocer, saber, entender, comprender nuestra situación o la situación del pueblo de Israel. Dice, he visto, he oído su clamor y he conocido su angustia. Y esto es muy interesante, cómo Dios trata de relacionarse o se relaciona con el pueblo de Israel para conocer su aflicción. Así que el día de hoy te digo que Dios conoce, ve, sabe cuál es la aflicción que puede afligir tu corazón, la situación por la que sea que estés pasando. Él la conoce a la perfección. No solamente la oye, sino que también la ve y la conoce. Él no está lejano, Él es un Dios que está cercano, y que, como mi hermana decía, el Espíritu Santo está ahí, el Espíritu Santo siempre te va a acompañar. Así que tenemos que ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. El mismo capítulo 3, Éxodo 3, en el versículo 8, dice: y por esa razón que él vio, él conoció y él oyó esa aflicción de su pueblo, dice, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra donde fluye leche y miel. Qué importante es ver la acción de Dios, porque Dios dice, yo he visto, he conocido y he oído tu aflicción, y me he movido en misericordia para librarte y llevarte a una tierra donde fluye leche y miel.
Y lo que quiero decirte es que al igual que como lo hizo con Israel, lo va a hacer con nosotros. Él conoce tu aflicción y va a llevarte a esa tierra donde fluye leche y miel, porque Él se mueve en misericordia. Y más si tú, al igual que el pueblo de Israel, estás clamando para que Dios te ayude en esa situación que esté llenando tu corazón de aflicción. Pero por supuesto, así como Dios está en la aflicción, Él también está en los tiempos de gozo, en los tiempos en los que tenemos que gozarnos, su presencia se hace presente y se manifiesta. Digo esto porque muchas veces de forma errónea buscamos a Dios cuando necesitamos algo, y cuando ya Él nos responde a esa oración o cuando estamos bien, ya nos olvidamos de que existe un Dios, o nos olvidamos de ser y de tener un corazón lleno de gratitud. Y leyendo yo el libro del Espíritu Santo de Benny Hinn, el que no lo ha leído, léaselo porque de verdad es un libro muy bueno. Yo no lo he terminado, pero sé que es un clásico, y que el creyente que no se lo ha leído es porque de verdad no se lo ha podido comprar, porque realmente es un libro muy bueno y que la mayoría de los creyentes hemos leído. Dice, el escritor decía en este libro, voy a leerles un fragmento: de todos los puntos teológicos sobre el Espíritu Santo, el más importante para él, para el escritor del libro, era que la omnipresencia eh, nos indica, era la omnipresencia, porque nos indica que la persona más maravillosa y llena de gracia camina con nosotros donde quiera que vayamos. No tenemos que extrañarla ni añorarla, porque Él está presente. Aquí está, está en la reunión con tus hermanos, está presente en tu vida. O sea, el escritor decía, para mí lo más importante, o una de las cosas que yo veo más impresionantes del Espíritu Santo, es su omnipresencia. Es como el mismísimo Espíritu de Dios nos acompaña en todo momento. Y él decía que no hay que añorarlo. Una cosa es anhelar y otra cosa es añorar. Tú anhelas la presencia del Espíritu Santo, pero eres consciente de que esa presencia está, simplemente que quieres ver más, quieres conocerlo más. Ahora, muy diferente es extrañarlo, porque cuando extrañas es porque crees que esa persona no está presente, pero el Espíritu Santo siempre está presente. Jesús dijo, no os dejaré solos, sino que el Consolador vendrá a morar en vosotros, en vuestros corazones. ¿Qué significa la palabra omnipresencia? Buscando en el diccionario, dice que la omnipresencia se designa a aquello que está presente en todos los lugares al mismo tiempo. Según la doctrina cristiana, la omnipresencia es un atributo por excelencia de Dios. Algo que está al mismo tiempo en todos los lugares. Donde quiera que tú vayas, Él siempre va a ir. O sea, si tú vas a tu iglesia, vas a tu casa, luego vas a tu trabajo, siempre está ahí. Y por eso digo que a veces yo no soy consciente de la presencia de Dios en mi vida. O de repente estoy viviendo mi vida, pero no me doy de cuenta de que la presencia de Dios siempre está presente. Y estando yo en tiempo de oración y de devoción el otro día, el Espíritu me redarguía en que la presencia de Él estaba también estaba en la alabanza, y me recordó en ese momento de tiempo devocional, porque como les digo, a veces somos inconscientes, a veces como que no pensamos o no razonamos realmente lo que estamos haciendo en ese tiempo de devoción. Me redarguía de que así como en los Salmos el Espíritu Santo se movía en medio de David y de los autores del libro de Salmos, así mismo se mueve con nosotros, así mismo se mueve en el tiempo que tú tengas de adoración con Dios, que aunque a veces quizás sientas que no sientes nada, Él igual está ahí, que Él te está acompañando y que está escuchando lo que tú estás orando y agradeciéndole a Dios. Para los que se han leído el libro de Éxodo, saben que no fue para nada fácil que Israel saliera de la tierra de Egipto. Fueron 10 plagas las que Dios permitió que cayesen en esa nación, claramente protegiendo a su pueblo, para que el rey, el faraón, pudiese liberar a ese pueblo y los dejase de ese yugo de esclavitud. Sin embargo, el corazón de faraón estaba bastante endurecido y no reconocía el poder de Dios, no reconocía de que realmente esa era una nación santa y que tenía que dejarla ir si quería evitar estas plagas. Sin embargo, vemos cómo constantemente Dios lo que quería era demostrarle a Faraón que, sin importar el rango de autoridad que él tuviese dentro de la nación de Egipto, la autoridad y el poder de Jehová era mucho más grande y muy diferente, y de milagros y de prodigios que Faraón no podía hacer lo mismo. Y también vemos cómo Dios lo que quería era que también su pueblo, Israel, viese cómo Él obraba por la libertad de ellos.
Pero bueno, al final es que en la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, Faraón permitió y dejó libre a Israel para que fuese y adorase a su Dios. Y entre todo esto vemos que Dios, hay un pasaje que es muy cautivador, un pasaje que realmente nos llena de muchísima convicción, de muchísimo amor, que es el pasaje que se encuentra en el capítulo 13 de Éxodo, versículo 20 al 22, que dice que ellos partieron a Sucot y acamparon en Etán, en la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube y para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que estuviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. O sea, su presencia estaba ahí, y no solamente una presencia de que si yo voy con vosotros, no, sino que era una presencia visible, y que incluso los bendecía porque los ayudaba a ver el panorama diferente, ¿sí? A guiarlos y alumbrarles de noche para que ellos pudiesen continuar con ese campamento que llevaban. Quiero que ustedes se imaginen los años que esta gente llevaba de esclavitud. Dice que llevan 400 años de esclavitud. Y cuando por fin quedan libres, estarían gozosos, felices, ya eran libres de esa esclavitud, de esos trabajos pesados, y podían adorar a Dios. Pero esto no duró mucho tiempo, porque parece ser que a Faraón se le volvió a endurecer el corazón y se arrepintió de haber dejado ir a esta nación que le servía, y buscó sus carros y fue en búsqueda de donde estaban ellos para volverlos a esclavizar. En Éxodo 14 del 10 al 11 dice: y cuando fueron, se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muráramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Yo quiero mirar el contraste. Ellos, cuando eran libres, estaban felices, contentos, gozosos, alegres, y de repente se ven y alzan sus ojos y ven que los carros del faraón venían en busca de ellos, y ellos clamaron a Dios, pero al mismo tiempo le reprocharon a Moisés que por qué ellos tenían que estar en esa situación, ¿no? De que estaban siguiéndolos y que pudiesen morir ahí. O sea, si morimos aquí en el desierto, hubiésemos preferido morir esclavos en Egipto. Sin embargo, esta acción, por supuesto, no estaba bien, porque Dios se había manifestado de muchas maneras y ya les había hecho saber que con mano poderosa los iba a sacar, que no tuviesen temor, que Él estaba ahí con ellos, que los iba a defender, que los iba a guardar. Ellos automáticamente se cegaron cuando vieron el problema cerca. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? Que vemos que Dios ha obrado en nuestra vida, que ha hecho milagros, que ha respondido a obras y cosas maravillosas, y con una sola cosa que puede alterar nuestra situación de tranquilidad de vida, y puede traer un poco de aflicción, nosotros ya empezamos y creemos que Dios se ha apartado de nosotros, o que Dios no nos va a ayudar. Pero Dios está ahí, y quiero que veas esta historia del pueblo de Israel como un ejemplo en tu vida, que si en algún momento Dios te está ayudando a salir de una situación, pero hay algo que a último minuto parece ser que no anda bien, que tengas la confianza y la certeza de que Dios está acompañándote, al igual que como lo hizo con el pueblo de Israel, que te ha demostrado en muchas ocasiones que no importa qué tan fuerte sea Egipto, que no importa qué tan fuerte sea la autoridad del faraón, Él es mucho más poderoso, mucho más milagroso, y puede hacer prodigios y cosas grandes para que tú puedas estar en esa libertad, en esa paz y en esa tranquilidad, y llevarte a esa tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, Dios es misericordioso y vuelve esa esperanza al pueblo de Israel. Y les dice, por medio de Moisés, en el capítulo 24, versículo del 13 al 14, les dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros tenéis que estar tranquilos, porque estos egipcios ya no los volveréis a ver
jamás. Estos problemas no los vas a volver a ver, pero tienes que estar tranquila, tienes que estar en confianza. Dios peleará por nosotros para que descansemos en su presencia y creamos en esos milagros que Él está obrando en nuestra vida. Y este carácter de Dios, estas respuestas de Dios, porque vemos que luego, más adelante este capítulo dice, Moisés le pregunta a Dios, ¿qué hago, no? Y entonces Dios le dice, ¿para qué me preguntas? ¿Para qué me preguntas? Marcha y haz lo que yo ya te dije que hicieras. Y yo leo este versículo y me impresiono porque veo el carácter o el mismo matiz de Jesús cuando estaba en la tormenta, en la tempestad. Este versículo está en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, que dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Jesús estaba en la barca, la presencia de Jesús estaba en la barca. Y Él les dice, ¿por qué teméis si yo estoy con vosotros, si yo estoy acompañándolos? Si los discípulos, hasta este punto, hasta este panorama, hasta este versículo de la tempestad, de la tormenta, ya habían visto la obra de Jesús, ya habían visto milagros de Jesús, y sin embargo tuvieron miedo. Y es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Ya habían visto la mano de Dios, ya habían visto sus prodigios, ya habían visto cómo Dios con mano poderosa los estaba sacando de Egipto. Sin embargo, por una tormenta, porque Egipto se volvió a acercar a ellos para volverlos a esclavizar, ellos tuvieron miedo. Pero luego más adelante vemos como Dios abrió el mar y de forma asombrosa derrumbó y venció a Egipto, y ellos pudieron ser liberados de ese yugo de esclavitud. Pero más adelante, sin embargo, en ese momento en el cuando el problema estaba tan cerca, porque alzaron sus ojos y vieron, ellos tuvieron temor del pueblo de Egipto, de la nación de Egipto. Y basándome en todo lo que les he dicho hasta ahora en este pequeño video, que creo que va a ser bastante largo, recuerdo mucho cuando estaba haciendo esta enseñanza, me recordé de un testimonio de hace ya un tiempo que me enseñó muchísimo de cómo Dios estaba ahí, que Dios era nuestra mano, ¿no? Que con la diestra de mi justicia te sostendré y te ayudaré y seré tu proveedor. Yo recuerdo que hace un poco más de un año estábamos en nuestra casa y había necesidades de carencias de todos los aspectos casi. Y recuerdo que necesitábamos algo para un trámite de papeles y no teníamos a alguien que nos ayudase. Y yo recuerdo que le dije a mi mamá, mamá, de verdad me da frustración pensar que no tenemos amigos para que nos ayuden. Y recuerdo que al mismo tiempo que yo pronuncié esas palabras, o sea, fue tan fuerte la tristeza que le ocasioné al espíritu que moraba en mí, porque ya en ese momento obviamente yo era creyente, yo ya llevaba un tiempo de convertida. Recuerdo que fue tan triste que de una vez mi espíritu se entristeció, o sea, yo sentía ganas de llorar por esas palabras que yo misma había pronunciado. Y recuerdo que como que me hacía pensar en que yo estoy contigo, ¿por qué dices que no tienes amigos? Y recuerdo que me encerré en el baño y en esa tristeza me puse a llorar y le decía al Señor que me perdonase, porque sí era verdad que Él estaba acompañándome y que Él era mi amigo y que cualquier puerta Él la iba a abrir, ¿no? Y que Él iba a ayudarme a salir a mi casa de esa aflicción que teníamos. Y recuerdo que cuando estaba yo ahí en esa actitud de remordimiento, ¿no? y de reargudir del espíritu, recuerdo que una llave de agua que estaba en el baño se abrió sola y empezó a regarse el agua. Y recuerdo que yo me volteo y miro la llave y la llave estaba totalmente abierta, o sea, como que si una mano lo hubiese abierto, como si yo misma lo hubiese abierto. Claramente estaba yo sola en el baño y estaba encerrada, pero y Dios puede obrar de muchas maneras, y ese día contemplé de forma milagrosa cómo Dios había abierto esa llave
como para mostrarme o como para enseñarme que Él estaba ahí, que así como Él había abierto esa llave, que Él podía abrir y hacer que corriesen manantiales en mi vida y en mi familia, que yo no iba a saber ni cómo, ni por qué, ni en qué momento esa puerta milagrosa iba a abrirse y que esa ayuda que necesitábamos iba a abrirse. Y para los que no me conocen saben que ha sido así, que mi vida, que mi familia, que mi casa ha habido un cambio y una transformación totalmente de parte del Señor. Bendiciones tan grandes y bendición tras bendición que muchas veces ni siquiera habíamos esperado, que muchas veces realmente decíamos, yo creo que esto nunca va a pasar, y hoy en día puedo decir, Señor, gracias porque estás bendiciendo mi casa, gracias porque no solamente bendices mi casa, sino que bendices mi corazón, bendices mi vida con la presencia de su compañía. Entonces, ese era el mensaje que les quería compartir el día de hoy. Que seamos conscientes de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Que seamos conscientes de la obra que Dios ha hecho en el pasado para ser lo que somos hoy en día. Y si en algún momento te sientes afligida, que entiendas que Dios está obrando para bien. Y que sea lo que pase, si tú estás agarradita de Dios, si tú estás abrazando el amor de Dios, Él te va a responder para el propósito para el que fuiste creado y creada. Así que sin más que decir, espero que Dios te bendiga grandemente y que tu vida se dirija siempre a esos caminos que el Señor quiere que tú vayas. En el nombre de Jesús bendigo tu vida y espero que este video haya sido de bendición como para mí lo ha sido y como para los hermanos en mi iglesia el día que prediqué sobre este mensaje. Así que sin más que decir, hermanos, espero verlos en un próximo video y que el Señor me los bendiga. Quiero que recuerden que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Recuerda suscribirte y dejarme un comentario sobre este video. Así que sin más, nos vemos en un próximo video. Bye. Conmigo, dime que encontró a mí. Si Dios es conmigo, dime que encontró a mí. Si Dios es conmigo, dime.